Hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por estar esta mañana en su casa. Saludamos a todas las visitas que están aquí presentes hoy. Es nuestro deseo que usted se pueda sentir bien y que el Señor le pueda bendecir. Estamos empezando en este mes. Este mes vamos a estar celebrando precisamente y se celebra la Semana Santa. Así que a partir del domingo que viene vamos a estar predicando y hablando específicamente de las palabras de Cristo en la cruz. Cuando Jesús fue crucificado, ahí encontramos en la Biblia dos listas de palabras. Una donde Cristo habla con su Padre y otra donde Cristo habla con las personas que están a su alrededor. Y vamos a estar hablando de eso, qué significado tiene cada una de estas palabras que Jesús expresó en la cruz. Para mí el evento más grande que ha tenido lugar en la historia de la humanidad fue la crucifixión. Creo que es difícil no conmoverse, ¿verdad? Ante esa. Y honestamente, para mí la película mejor hecha fue la que hizo Mel Gibson. Está bien. De eso dice que esta película, las imágenes que ustedes vieron, la pasión de Cristo. Él estudió todo lo relacionado con la persona de Cristo y lo hizo, la verdad, lo más realista posible. Es extraordinario. Y yo creo que aún así nos quedamos cortos en cuanto a la realidad de lo que Jesús vivió. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 53 que fue desfigurado de él su parecer. Dice, no hay en él ni hermosura, ¿verdad? Dice, molido, literalmente triturada fue su piel. Fue bien, dice, por causa de nuestros pecados. Dice la Biblia, el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿verdad? Es tremendo. Este mes vamos a estar hablando de eso. Se cree precisamente que un tiempo como este fue la etapa final del ministerio de Cristo y fue crucificado. Probablemente se piense que en este mes. Por eso se celebra la Semana Santa y vamos a estar hablando de ese tema, así que le vamos a estar invitando. Y el último domingo de este mes vamos a celebrar la cena. No la vamos a celebrar hoy porque queremos hacer una cena especial para cerrar la Semana Santa. Entonces le invitamos a todos a participar ese domingo y para tener un tiempo bien hermoso de recordar precisamente las bases, ¿verdad? El fundamento de nuestra creencia, de nuestra fe. ¿Por qué creemos? ¿Por qué nos reunimos cada domingo, ¿verdad? Y estamos aquí en la casa del Señor. ¿Por qué predicamos la palabra de Dios? ¿Por qué oramos? La razón está en la persona de Jesucristo. Eso es todo lo que mueve nuestra fe, nuestra creencia, nuestro estilo de vida. Así que les invitamos y esperamos que usted se sienta bien. Nuevamente a las visitas, gracias por estar con nosotros y les deseamos las más ricas bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día, gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias también por tu palabra, Señor, que hoy podemos compartir. Permítenos entenderla y que tu palabra pueda, oh Señor, ser eficaz para nuestras vidas. Ayúdanos. Que tu Espíritu Santo nos hable a través de ella y que podamos interiorizarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo tú oramos. Amén. Hermanos, he titulado la meditación de esta mañana, Tu vida sí importa. Y hace algunos años, aquí en los Estados Unidos, visitando otra iglesia, tuve la oportunidad de conocer a un joven, escuchar su testimonio, lo oí hablar y apenas se podía entender lo que hablaba. Cuando niño, este joven sufrió de una enfermedad, la poliomielitis. Había quedado totalmente sin las consecuencias de esta enfermedad. Creo que es la polio, ¿no? La que lo dejó sin habla, todo deformado, todo bien difícil. Una historia bien conmovedora. Cuando lo escuchamos hablar, fue bien duro y una mezcla de emociones se mezclan en uno cuando ve este tipo de personas. Y él contaba su testimonio de todo lo que él había sufrido a consecuencia de su enfermedad desde su niñez. Sus padres le habían abandonado, fue víctima del bullying por sus amigos. Ustedes saben que los niños a veces son tremendos, ¿verdad? Ellos no perciben el dolor que los demás pueden percibir y son demasiado sinceros. Y entonces imagínense, a consecuencia de todo eso sufrió el bullying, fue rechazado, fue una experiencia bien difícil. Y desde una temprana edad, si mal no recuerdo, creo que él dijo como a los 10 años por ahí, cuando ya él llegó a esa edad,
contempló la idea del suicidio, de suicidarse. No soportaba más su condición de vida, cómo estaba viviendo y todo lo que estaba experimentando. Pero durante ese tiempo, precisamente de desesperación en su vida, una misionera norteamericana fue a su pueblo para predicar el evangelio en ese lugar y extender, es decir, hacer obra misionera en ese lugar, y lo conoció a él. Y cuando le conoció, que pudo hablar con él, conocer su historia, el niño le habló, se franqueó, y esta misionera le habló del amor de Jesucristo y lo que él valía como persona delante de Dios. El muchachito aceptó a Cristo como su Salvador, le entregó su vida a Cristo y hoy se convirtió en un misionero. Hoy es un misionero que ha llevado muchas personas a los pies de Jesucristo en su país y en el extranjero también. Dios la ha usado de una manera tremenda. Y es interesante porque apenas uno lo puede entender lo que está hablando. Pero Dios ha hecho de él una persona tremenda. Y él se siente hoy, usted lo ve y dice, no es posible una persona así, pero con un gozo, una satisfacción tremenda el poder compartir. Y él hoy de eso se ha dedicado a levantar fondos y demás para ayudar también a niños y personas necesitadas. Él contaba en su experiencia, en medio de su dolor y su frustración, él no podía entender por qué Dios le había hecho así o le había permitido vivir en esa condición. Y es normal, ¿verdad?, que pudiera expresarse así. Nosotros que somos adultos, cuando atravesamos por momentos difíciles y grandes sufrimientos en nuestra vida, en el dolor casi siempre suponemos lo peor de Dios. Pero la Biblia nos muestra que Dios en su amor y su misericordia, ¿verdad?, tiene algo para nosotros. Dios nos acoge de una manera especial. Y es realmente transformador para nuestras vidas cuando uno puede comprender y entender el amor de Cristo. Ahorita Tatico estaba hablando y dijo algo una verdad tremenda que nos habla la Biblia, todas las bendiciones que Dios nos quiere dar cuando estamos en Cristo. Por eso el deseo de Dios es que usted pueda venir a Cristo. A veces esto suena como algo un poco abstracto. Venir a Cristo, ¿qué significa? Una vez una persona me preguntó, estábamos hablando aquí en los Estados Unidos, y me dijo, ¿qué significa convertirse a Cristo? Y le expliqué el Evangelio. Decía, siempre oigo convertirse, que se conviertan a Cristo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? A veces es un poco abstracto nuestra manera de hablar y es necesario explicar para que la gente entienda, ¿verdad?, qué significa. Pero cuando Cristo viene a morar a nuestras vidas, porque nosotros le abrimos nuestro corazón, ponemos nuestra fe en Él, nuestra vida cambia. Y como decía Saraí, no es que las cosas nos van a salir bien en nuestra vida, todo va a salir bien, se acabaron los problemas, no. Es un cambio interior en nosotros. Nos permite mirar la vida diferente, aún el sufrimiento. Empezamos a mirar de manera diferente, ¿verdad? Aún el sufrimiento. Yo recuerdo en mi vida cuando era niño, también fui de estas personas no muy... yo siempre fui muy tímido, muy cortadito, muy... y crecí en ese medio, una vida bien complicada. Y yo recuerdo cuando yo iba a mi iglesia, y yo miraba a los líderes de la iglesia que se paraban allí en el púlpito y hablaban, y para mí aquello decía, a mí nunca nadie me va a ver en esa posición. Para mí era aterrador. Yo era una persona muy cortada, muy tímida, si pudiéramos decir alguien de muchas habilidades, la verdad que no las tenía. Lo único que yo recuerdo de mi infancia, habilidades que yo tenía, era que sabía hacer reír a la gente. Mi familia cuando quería reírse, busquen a Jimmy. Entonces era me reír no porque hacía cosas que por mi manera de ser y demás. Era una de las habilidades que recuerdo, y que sabía dibujar. Me pasaba el día entero pintando y dibujando y eso me gustaba. No muchas habilidades. En la escuela fui pésimo estudiante. El otro día ayer creo que fue antier, hablando con un compañero mío de trabajo, que él fue un gran estudiante, y le decía, no, yo sí como estudiante nunca repetí un grado. Y me pasaron cosas en la escuela tremendas, yo digo por la misericordia de Dios, pero yo era pésimo. Yo vine a valorar el estudio ahora, de adulto. Y por eso les insisto tanto a los jóvenes, no pierdan tiempo, estudien, porque ahora es cuando uno se da cuenta, cuando ya la vida realmente está un poco limitada. Pero hermanos míos, cuando conocí al Señor, realmente Dios transformó mi debilidad en algo diferente, en fortaleza. Lo que para mí era aterrador, ahora estoy haciéndolo.
Ahora estoy parado detrás de un púlpito y a veces tengo que estar dando, a veces no, estoy involucrado en este mundo de la educación y dar clases y demás. Y todavía la gente a veces me han preguntado, y sobre todo los estudiantes en el seminario, fui profesor de seminario en Cuba, me preguntaban, ¿a usted no se pone nervioso cuando habla? Todavía me pongo nervioso. De eso a veces mi esposa me dice, cuando empezaste la predicación, pésimo, porque todavía uno se pone nervioso, se va como a arrancar, hasta que va calentando y ya después se relaja uno, pero todavía uno se pone nervioso. Máximo cuando lo que estamos enseñando sabemos que puede producir en ustedes un efecto positivo o negativo. Entonces, cuando entendemos la responsabilidad que tiene lo que hacemos, nos ponemos más nerviosos todavía. Una vez un joven pastor, al cabo de los años, me dijo, un día me enseñaste esto. Le dije, yo te enseñé eso. Sí, no me vayas a decir ahora que no. Oye, discúlpame, yo nunca diría eso. Pues mira, tú me lo enseñaste. Y a partir de ahí también abrí mis ojos y voy a ser más cuidadoso con lo que hablo, porque tenemos una gran responsabilidad. Podemos decir cosas creyendo que estamos haciendo bien y a lo mejor la gente lo interpreta mal. Y se lo digo. Entonces, eso nos pone más nerviosos todavía. Pero hermanos, lo que quiero compartir con ustedes hoy es cómo Dios, siendo nosotros a veces, estando tan limitados como seres humanos, cómo Dios todavía nos sigue usando y precisamente es lo que quiero compartir en esta mañana. Y yo lo puedo ver no solo en mi vida, en la vida de otros también, aquí mismo en esta iglesia. Yo admiro a muchos hermanos que están aquí sentados, los que conozco, los admiro por lo que Dios ha hecho en su vida. Yo no me canso de oír el testimonio de mi hermano Tatico, las cosas que Dios ha hecho en su vida. Y yo me edifico mucho cuando lo oigo hablar. Cuando él me cuenta su vida y lo que Dios ha hecho con él. Yo me sorprendo grandemente cuando oí el testimonio de mi hermano Jesucito, hoy pastor. ¿Verdad? Cómo Dios guió su vida y lo transformó, de dónde lo sacó. Y esas cosas las admiro, mi hermano Yodani, cuando oigo hablar cómo Dios puede cambiar nuestras vidas. Cuando oigo la vida de mi esposa también, todo lo que Dios le ha permitido hacer en su vida y cómo ha impactado a la gente que está a su alrededor, eso yo admiro eso. Cuando oigo la vida de Cristi, de Saraí, de Lili, que he oído sus testimonios, yo me siento, wow, qué tremendo, cómo Dios nos puede usar. Y estoy seguro que más de los que ustedes están aquí sentados también pudieran decirnos muchas cosas de lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso, el tema central de lo que quiero compartir con ustedes hoy, es la idea que quiero que usted se lleve a su casa hoy, es que nuestras vidas sí importan para Dios y Él ve en nosotros un valor más allá de lo que somos o de nuestra procedencia. Tu vida sí importa para Dios y Él ve en ti algo mucho más allá de dónde tú has nacido, tu procedencia, de dónde viniste, no importa. El Señor ve en ti algo diferente. Les invito a leer en sus Biblias el Evangelio de Juan. Vamos a buscar en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, los versículos del 43 al 51. Dice la palabra de Dios, el siguiente día, Juan 1, 43 al 51. Leemos ahí, dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaños. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Damos gracias a Dios por su palabra. Este fue el comienzo del ministerio de Jesús. Jesús, cuando fue a comenzar su ministerio, empezó a llamar a personas a que se involucraran con él en su trabajo. Fueron los apóstoles, los 12 apóstoles que después anduvieron con Cristo y que después continuaron su obra. La Biblia nos dice
si había alguna cualidad específica en las personas a las que Dios llamó. De hecho, creo, si mal no recuerdo, en mi lectura de la Biblia, no he encontrado a un hombre a quien Dios haya llamado, hayan sido profetas o hayan sido los patriarcas del Antiguo Testamento, las personas en el Nuevo Testamento, que Dios haya dicho, estoy llamando a esta persona porque es tremendo orador, o lo estoy llamando porque, oye, qué persona tan buena es esta. Nunca se señala una cualidad en la vida de la persona. La Biblia no nos dice la razón por la cual Dios escoge a alguien, pero lo cierto es que Dios llama a las personas. Y Dios está llamando, como llamó a Felipe, como llamó a Natanael, también nos llama a cada uno de nosotros. ¿De dónde nos sacó Dios a Felipe y a Natanael? La Biblia dice que eran de la ciudad de Betsaida. Betsaida era un pueblo que pertenecía a Galilea, era un pueblo marítimo de pescadores. Y Betsaida era una ciudad realmente complicada, tan complicada que Jesús en su ministerio expresó una queja contra la ciudad de Betsaida. En Lucas, por ejemplo, el capítulo 10, los versículos del 13 al 15, Jesucristo dijo, ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida, porque si en los tiempos de Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, tiempo habría que se hubieran arrepentido, pero ustedes no lo han hecho. Qué dura era Betsaida, qué dura era el pueblo de Betsaida, qué dura la gente allí. Me lo imagino. Yo viví en un pueblo de pesca. Yo sé qué cosa es la vida de un pueblo de pesca. Viví frente al mar. Aún en la era moderna. Nosotros sabemos que los pueblos que son de pescadores, dedicados precisamente a ese oficio, la gente no son de mucho nivel. Son gente tosca, bruta, un poco torpe, ¿verdad? Incluso su presencia no es muy fina. Siempre andan descalzos, siempre andan en truza por la calle. Oírlos hablar a veces es un poco, usted oye cada barbaridad. El mundo de la pesca, así, ese mundo tan... Y de allí salieron, me imagino que en aquella época que había todavía menos cultura, menos posibilidad de estudio, menos posibilidad de nada, sería más complicado todavía. ¿Qué pueblecito es de Betsaida, verdad? Y todavía Natanael está cuestionando que si de Nazaret podía salir algo bueno. Cuando Felipe le dijo, oye, vi a Jesús de Nazaret. Y Felipe dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Así que parece que los dos pueblos estaban echando competencia a ver quiénes eran peores, los habitantes del pueblo. Y de allí Dios llamó a Felipe y llamó a Natanael. Eso me invita a creer que Dios nos llama a pesar de nuestra procedencia. Dios te llama a ti a pesar de donde tú hayas salido. Una vez un padre me dijo en la iglesia, porque su hijo había sentido el llamamiento al ministerio, y me dijo, pastor, mi hijo no puede ser pastor porque en mi familia nadie es pastor. Y le dije, Dios no llama a nadie por herencia familiar, eso no es un problema de herencia. Si Dios llamó a tu hijo al ministerio, hay que darle puerta abierta, es Dios quien lo está llamando. Y le doy gracias al Señor porque hoy eres pastor, el muchacho, y sirve fiel al Señor. No es tu procedencia lo que le importa a Dios, sino tú como persona. ¿A qué nos llama Dios? Bueno, la Biblia menciona al menos 4 cosas, puedo ver, por las cuales Dios te llama o para qué te llama Dios. En primer lugar, te llama la salvación. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que la Biblia, que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y por eso invita a todo el mundo a venir a Él. Porque lo primero es que quiere salvarte. Ahorita estábamos viendo imágenes y Tatico estaba hablando de algo importante. Y en la Semana Santa, cuando prediquemos acerca de las palabras de Cristo en la cruz, vamos a enfatizar sobre ese tema. El gran problema es que toda la humanidad está bajo la condenación de la muerte. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su llamado a venir a Él en primer lugar es para salvarte de la condenación eterna. Este no es un tema muy agradable, en la Biblia no lo es. Pero la persona que más habló del infierno y de la condenación eterna fue precisamente Jesucristo. Ni siquiera los apóstoles, Cristo fue el que más habló del infierno. Y Cristo le dijo a la gente, no se preocupen tanto cómo van a vestirse, cómo van a comer o qué van a tener. Preocúpense por no ir al infierno. Preocúpense por eso. En primer lugar, Dios nos llama a la salvación, ¿verdad? Dios te invita
Dice la palabra de Dios que Dios pasó por alto los tiempos de esta ignorancia y llama a todos los hombres al arrepentimiento. En segundo lugar, Dios nos llama a la santidad. Dice Primera de Corintios 2, llamados a ser santos. A todos los creyentes en Cristo Jesús dice llamados a ser santos. ¿Qué cosa es la santidad? Estuvimos hablando en la clase de congregados pasada el tema de la santidad. La santidad es un estilo de vida. Santidad es una manera de vivir correcta. Y la Biblia cuando habla de la santidad menciona muchas cosas. Y es increíble todo lo que está relacionado en nuestra vida con la santidad. Es hablar correctamente, es vestirse correctamente, es comportarse correctamente. Incluso la higiene en la Biblia está relacionada con la santidad. Y eso lo vemos en la clase de congregados pasada. Cómo Dios invita a su pueblo a portarse higiénicamente correcto. Y la razón es porque Dios dice, porque yo soy santo y me muevo en medio de mi pueblo y no quiero inmundicia dentro de mi pueblo. Así que vístanse bonito y se perfume, que eso es parte de nuestra santidad. Las mujeres aprovechen hoy, el marido, vamos para la tienda a partir de ahora. Y yo Dios duro, ¿no? Pues siento una queja ahí. Hay que moverlo. Hay que moverlo a la santidad de frente. Hermanos, la Biblia dice que hasta la higiene, incluso lavarse las manos, dice Dios, antes de ingerir alimentos, de tocar nada, y se lava de las manos, porque Dios es santo. La Biblia nos dice que la santidad es un estilo de vida. Ser descuidados no responde a nuestra santidad. Yo veo personas descuidadas muchas veces, cristianos, que piensan que eso es humildad. No, eso no es humildad. Por supuesto, la Biblia dice que no seamos ostentosos, no hay que ser ostentosos. Modesto, ¿verdad? Uno puede, yo aprendí desde muchacho, se puede ser pobre pero limpio. Pobre pero limpio. Y la Biblia dice que un hombre correcto que anda en santidad, anda correctamente. Dios nos llama a la santidad. Es vivir de una manera correcta, incluso pensar de la manera correcta. Eso es santidad. A veces nada más que vemos el mal en las cosas que podemos exteriorizar. Pero si usted se acostumbra a pensar mal, un día va a actuar mal. Un día vas a actuar mal. A veces decimos, yo no soy así, se me salió. Sí, pero el problema es que te llevas la vida pensando así. Un día se te sale. Por eso es que se me sale. Si te acostumbras a pensar correctamente. Cristo lo dijo. Si solamente en tu corazón piensas, dice, miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Solamente eso, pensarlo. La santidad es un estilo de vida. Dios nos llama a ser santos. La inmoralidad o la moral sí importa. Los hombres aprecian más la integridad, aunque usted no lo crea, que cualquier habilidad. ¿Se han preguntado usted, amigo mío, hermano, que estamos aquí presentes, por qué hoy en día en los centros laborales y en las calles hay tantas cámaras? Porque los hombres han perdido la integridad, ya no se confía en ellos y hay que tenerlos bajo vigilancia. Ya la gente no respeta las leyes en la calle y hay que vigilarlo, ni en los trabajos tampoco. A veces decimos que exagerado, mira para eso en mi trabajo, ahorita nos ponen cámaras hasta en el baño. Y yo me pongo a pensar muchas veces, ¿por qué hemos perdido la integridad? Porque hacemos cosas incorrectas. Hacemos cosas incorrectas. La gente hoy valora más, aunque les parezca que no, valora más la integridad que las habilidades. Dios nos llamó a ser santos. Dios nos llamó a servir. En Juan 13:14, Jesús hizo un acto delante de sus discípulos importante. Un día se reunió con ellos y les pidió una toalla, una paranganita allí para lavarle los pies a los discípulos. Y les lavó los pies y sus discípulos se quedaron porque esa era la función que hacía el esclavo de una casa. Cuando usted llegaba de visita en estas culturas orientales, como normalmente en aquella época lo que se usaban eran sandalias,
los terrenos como eran desérticos, muy polvorientos, y un acto, un gesto de tremenda de recibimiento a alguien que venía de visita a la casa era lavarle los pies. Y Jesús se puso a lavarle. De hecho, Pedro dijo, no, Señor, no me hagas eso, porque consideraba eso un trabajo del esclavo más esclavo de la casa. Y Cristo les dijo, no, yo tengo que hacerlo, porque si no los lavo ustedes no estarán limpios. Pero Jesús lo que quería enseñarle a los discípulos, en el versículo 14 de Juan 13, dice la razón, dice, ejemplo les he dado, para que como yo hice, ustedes también hagan. Le estaba enseñando la importancia de servir a los demás, aún en las cosas más denigrantes y sin mucho significado. Hemos sido llamados a servir. Lo que otros no gustan hacer, a nosotros nos ha tocado ayudar y servir. Hay mucha gente necesitada que no todo el mundo está dispuesto a tocar. Nadie está dispuesto a ir a ayudar a un homeless en la calle, está sucio, está maloliente. Nos ha tocado a nosotros ir y servirles. Jesús nunca puso reparo. Él no se contaminaba con el mal de la gente. Abrazó hasta los leprosos. Nos llamaron a servir. Hemos sido llamados a servir. Y hemos sido también llamados a venir a Cristo para disipar nuestras dudas. Es normal que usted al empezar en la fe tal vez, e incluso muchas veces batallamos años en el Evangelio y tenemos dudas. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 46, cuando cuando Felipe llamó a Natanael, le dijo Natanael a Felipe, de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y mira. Una invitación. Pero puede Dios, ¿cómo es posible? ¿Dios existe? ¿No existe Dios? Cristo era Dios. A veces tenemos muchas incógnitas. ¿Tiene Dios un propósito para mi vida? Me he encontrado a veces hasta jóvenes que han vivido vidas bien complicadas y me han dicho, ¿Dios puede perdonarme a mí con todo lo que he hecho? Ven y mira. ¿Quieres conocer a Jesús? Ven y mira. Hasta nuestras dudas son disipadas. Natanael disipó su duda cuando vino a Cristo. Tenemos muchas dudas. Una vez un joven que fue miembro de mi iglesia, en una de las iglesias en que fui pastor en Cuba, me dijo, cuando yo no era cristiano, me decía, yo me leía la Biblia o partes de la Biblia y yo quería arrancarle hojas a la Biblia. Decía, esto no me gusta, esto no lo entiendo, le voy a arrancar esta hoja a la Biblia, le voy a arrancar esta otra. Y así me decía él. Dice, cuando conocí a Cristo, me dijo él, ahora que soy cristiano, ahora entiendo las Escrituras. De hecho, hay dudas que todavía están, que ya no me interesa si las resuelvo o no las resuelvo. Y hoy es un fiel cristiano, sigue sirviendo al Señor, ¿verdad? Aún Cristo nos llama a disipar nuestras dudas. La otra cosa que aprendemos de este pasaje de las Escrituras es que debemos estar siempre preparados, ¿verdad? Me llama la atención en el texto, en el verso 45, Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, Jesús, el hijo de José de Nazaret. Qué tremendo, ¿verdad? Cada cual tiene su manera de vivir y administra su vida como mejor entiende. Pero yo soy del criterio que es mejor estar siempre preparado para cuando se te dé la oportunidad, estés listo. No esperar a que se nos den las oportunidades para empezar a prepararme. Y los discípulos, ustedes saben por qué pudieron percibir. Cuando uno está preparado, uno está mejor capacitado para discernir y entender las cosas que están sucediendo y de dónde viene cada persona. Cuando uno está preparado, los discípulos pudieron entender, al menos estos, que Jesús era el Mesías porque ya conocían la Escritura. Dícele Felipe a Natanael, hemos visto al Mesías de quien habló Moisés. Qué interesante. Ya ellos lo habían leído, lo habían entendido y cuando Cristo se presentó sencillamente por actos bien sencillos que hizo Jesús, lo pudieron identificar como el Mesías. ¿Qué diferencia con los fariseos? Que Cristo haciendo milagros, ellos no lo podían entender como el Mesías. Estaban sus ojos cerrados. Porque no habían interiorizado realmente las Escrituras. Estaban interpretándolas a su propia manera.
los discípulos de una manera sencilla, pero ya la conocían. Si Dios te llamó, prepárate. Lee la Biblia. Estamos viendo una generación que lee muy poco. Una generación que no lee, prefiere escuchar. Preferimos ir en nuestro carro y escuchar el mensaje. Como hoy en nuestros teléfonos podemos meter la Biblia y si usted no la quiere leer, pone el audio y alguien la está leyendo. Yo les invito a que lean, porque cuando uno lee, uno puede ver, uno puede percibir, nuestros sentidos están en función de eso. Llénese de la palabra de Dios. Yo conocí a Cristo cuando era un adolescente, tenía 13 años. Y una de las cosas que empecé a hacer en mi vida fue leer la Biblia. Por supuesto, en aquella época no existían los celulares ni nada. Pero empecé a leer y a leer y a leer. Y una de las metas que me tracé en mi vida era que aunque no la entienda, la voy a leer. En algún momento podré entender. Y eso me ha permitido discernir muchas cosas como buenas o malas. Como pastor a lo largo de mi vida pastoral he tenido que aconsejar a mucha gente. Y hay personas que han venido a mí que llevan años en la iglesia y me han preguntado cosas que he llegado a la conclusión de que han hecho esas preguntas porque no leen la Biblia. Porque su respuesta es tan sencilla y no la leen. Y hoy necesitamos tantos consejeros porque hay muy pocas personas que leen la Biblia. Porque si leyeran la Biblia y pasaran más tiempo con la palabra de Dios, estoy seguro que tendrían respuestas a muchos de sus conflictos en la actualidad. Los discípulos pudieron recibir a Cristo porque ya habían leído y lo pudieron ver y entender quién era Él. Hace algunos años, cuando yo era estudiante, una vez un profesor que nos impartió una serie de conferencias y demás, él venía de otro país y era rector de un seminario en otro país y nosotros disfrutábamos aquello porque eran personas bien preparadas. Y un día empezamos hablando con el profesor, le empezamos a hacer preguntas, desde luego como estudiante, que uno quiere sabérselo todo y uno quiere extraer todo el conocimiento, sobre todo cuando está frente a alguien que está bien preparado. Y empezamos a hacerle preguntas acerca de muchas religiones, de muchas sectas y demás. Y llegó un momento en que él detuvo el evento aquel de tantas preguntas nuestras y dijo, muchachos, les voy a decir algo. Y él nos dijo, ustedes saben que en el mundo, en los bancos y demás, hay personas que son especialistas para detectar los billetes falsos. Ustedes saben cuál es el entrenamiento que ellos reciben para poder detectar un billete falso. Dice, a estas personas las entrenan y pasan casi 8 horas del día con un billete verdadero en su mano y lo están palpando y lo están palpando. Ese es el entrenamiento. Pasan largas horas tocando un billete verdadero. Cuando alguien trae un billete falso y ellos lo cogen en su mano, nada más que de cogerlo, ellos dicen, esto es falso. Después, por supuesto, lo llevan para comprobar, pero han creado tanta sensibilidad hacia lo que es verdadero que cuando lo falso llega, ellos lo pueden detectar solamente de tocarlo. Y él nos decía, de igual manera, les invito a que se estudien la verdad, no quieran conocer tanto la mentira, conozcan la verdad, no sea que estudiando tanto la mentira se les escape la verdad. Pasen tiempo con la verdad para que cuando la mentira llegue ustedes puedan darse cuenta que es mentira. Les invito a leer la palabra de Dios, prepárese con ella. Es el mejor libro que usted se pueda leer. Es el libro que más instruye acerca de todas las áreas de la vida, las que usted quiera. El viernes este que pasó, no, el anterior, tuvimos una conferencia sobre el matrimonio. Espectacular. El hermano Oscar hizo una exégesis tremenda de Génesis capítulo 2. Que los pastores que estuvimos ahí lo disfrutamos. ¿Verdad, Jesús? Una exégesis tremenda. Nunca había visto, honestamente, en mi vida pastoral, una explicación tan tremenda de lo que fue la creación de Adán y Eva como pareja. Las personas que pasan tiempo con la palabra de Dios nos pueden llenar más. Invierta tiempo en las Escrituras. Hermanos, concluyo esta meditación en esta mañana. Acuérdese que Dios te está llamando. El hecho de que hayas venido a Cristo, que estés en la iglesia, que estés buscando al Señor, ese es el llamado. Y te está llamando
Dios te está llamando a la santidad, te está llamando a la salvación, te está llamando a servir. Dios nunca llama a alguien para convertirse, creer en Jesucristo, conoce a Cristo y se acabó. Dios te invita a involucrarse con Él en su obra para ser alguien útil. No importa de dónde hayas venido, no importa si en tu hogar hayan sido cristianos o no, no importa si en tu hogar son creyentes o no lo son, no importa de qué pueblo viniste o de qué país has salido, no importa. Dios te llama a pesar de tu procedencia y te está invitando a venir a Él e involucrarte en su obra con Él para que puedas experimentar las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. No tengas miedo de obedecer al Señor si Él te está llamando. No tengas miedo. Acuérdese que la primera persona en el llamado que se compromete a levantarte, a ayudarte, a protegerte, es el Señor. Él es el primero, por eso te llama, porque Él se ha comprometido contigo. Que el Señor le bendiga es mi deseo. Y invitarles a venir a Cristo, aun cuando usted no entienda todo. El Señor se va a encargar de ayudarte a entender, de mejorar tus pensamientos y de bendecirte. Mire, Dios nos bendice de formas tremendas. No puedo decir todas las cosas en las que Dios te puede bendecir, porque es muy personal, es muy personal. Pero Dios a veces nos da hasta gustos. Dios nos responde hasta gustos. ¿Cuántas veces usted no oró por una casa y Dios le dio como usted la quería? Oró por un determinado trabajo y el Señor se lo dio. ¿Verdad? Yo me acuerdo, yo siempre fui pobre y le doy gracias al Señor porque crecí y hoy entiendo muchas cosas. Y yo me acuerdo cuando yo me comprometí con Grixie, Grixie tenía el pelo largo, un pelo muy bonito. Y se lo cortó porque me molestaba el pelo tan largo. Y dijo, oye, ese pelo tan largo me molesta eso. Pero tenía un pelo muy bonito. y no tenía secadora para secarse el pelo. Y le voy a regalar a mi novia para usted, uno quiere siempre impresionar. Yo no tenía dinero en aquel tiempo. Y oré y le dije, Señor, tú sabes que esto es una bobería, esto no es ni una necesidad ni nada por el estilo. Pero Señor, tú eres bueno con tus hijos. Una secadora, lo único que quiero es que me mandes 20 pesos. Yo estudiaba en periodo especial, en medio del periodo especial. El desayuno mío era limonada. La base de todo. En aquel tiempo no sabíamos que era la base de todo. Ahora ya ni limón ni limonada. Y yo le dije al Señor, y le fui sincero con el Señor, Señor, tú sabes que esto no es una necesidad, pero yo quisiera regalarle a mi novia. Mándame 20 pesos. Y en esa semana llegó el rector del seminario, que había estado de visita en Estados Unidos, y yo no lo sabía, ¿no? Y me dijo, Jimmy, tengo una carta de tu papá para ti. Y mi papá se vive aquí en Estados Unidos, y creo que te mandó un dinerito también. Qué bueno. Y cuando él me la entregó y abrí mi carta, me había mandado 40 pesos, el doble de lo que yo le había pedido. Y dije, Señor, gracias. Tú das más de lo que uno pide. Aún hasta esas cosas. Dios nos bendice. No tengas miedo de venir a Cristo. Si hay alguien que te entiende, es Jesús. Hermanos, que el Señor les bendiga y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por estar esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos una vez más por el día. Gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias por Cristo Jesús. En primer lugar, porque nos has salvado. Moriste por nosotros, oh Señor. Merecíamos la muerte y aún la seguimos mereciendo. Pero en Cristo tú nos has perdonado, nos has dado la oportunidad de empezar de nuevo, tener una nueva vida. Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido librados de la condenación eterna en el infierno. Y nos has regalado, Señor, el poder entrar a tu casa y poder disfrutar de las mansiones celestiales. Gracias por eso. Gracias también te damos, oh Señor, por estar aquí, por llamarnos a pesar de nuestras incapacidades humanas. Te pedimos que tú bendigas a todas las personas que están esta mañana aquí, los jóvenes, los padres que están criando a sus hijos pequeños, a los niños, a los ancianos. Señor, que tú pongas en ellos un nuevo corazón, una nueva esperanza de vida,
que puedan disfrutar de tus bendiciones. Si alguno está teniendo trabas, temores, dudas o dificultades para venir a Cristo, quita, oh Señor, rompe todas esas barreras que hay, que impide que ellos puedan llegar a ti, oh Señor. O dale fuerzas para que puedan sobreponerse, oh Señor, a esas barreras y que puedan acceder al poder venir a ti, conocer tu amor y tus bendiciones para ellos. Bendice esta congregación, bendice la iglesia y bendice la participación de la iglesia en nuestro trabajo, lo que hacemos, y en este mundo, que podamos también poder, Señor, nosotros llamados a servir al mundo, que podamos allí, oh Señor, trabajar y ayudar a otros que están necesitados. Padre, te pedimos, oh Señor, que tu nombre sea glorificado y que la paz tuya guarde nuestras mentes y nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te oramos. Amén.